Don César, ahora sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan David, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Para mí es un placer poder tenerlo aquí. Bueno, pues quería conversar con usted, entrevistarlo y preguntarle sobre el tema del Evangelio y la prosperidad. Pero antes, como esto va para el canal, Edificando, quisiera hacer una introducción de rápidamente unos minuticos de quién es usted para los que no lo conocen. Don César es historiador, es comunicador, teólogo, es un gran referente con respecto a varios temas. Ha escrito yo no sé cuántos libros, don César. A mí me Me dice, gustaría poder leerlos yo, todos. yo hace muchísimos años que dejé de contarlos, hace décadas, pero me Wow. dijo hace pocos meses una persona que sigue mucho mis nuevos libros que son algo más de 200 publicados. Wow. Cuando yo me enteré de quién era usted, don César, hace unos años, cuando el Señor me salvó y empecé a conocer sana doctrina y demás, a mí me impresionaba que hubiera un autor cristiano que tuviera tantos libros y con tantos temas variados. Y de hecho fue conocerlo a usted algo que me inspiró a estudiar un poco historia porque realmente yo nunca había, me había preocupado por aprender historia y de verdad es muy importante. Y pues actualmente el César Vidal dirige un programa de radio que se llama La Voz. Es muy bueno. Yo me he beneficiado de él con varias singladuras. Yo tengo aquí los nombres con las personas que él hace análisis culturales, económicos, noticias cada día las analiza de lunes a viernes. Con María Jesús Alfaya, Lorenzo Ramírez, Agrario Fernández Prieto, y de verdad son análisis bastante, y lo ilustran bastante a uno. Y por esto no me pagan, y don César, voy a hacer la propaganda porque hace más o menos una semana lanzaron una nueva plataforma al estilo de Netflix, ¿verdad? Que se llama Sí, cesarvidal.tv. sí, esta no fue idea mía, fue idea de Isaac Jiménez, que es mi productor, y supongo que pensó que el nombre iba a ser más atractivo, mi nombre personal, que otro. Y está funcionando muy bien, porque la plataforma, aparte de que tiene todos los contenidos de la radio, pero te los sirve varias horas antes, luego tiene contenidos específicos. Por ejemplo, este sábado por la noche vamos a estrenar un programa que es de geoestrategia y de economía, que llevamos Lorenzo Ramírez y yo, y que se llama El Gran Reseteo, porque el Gran Reseteo es el nombre que le han dado los partidarios de la agenda globalista a lo que se supone que va a suceder desde enero del año que viene en adelante. Es una plataforma donde hay muchos materiales que son exclusivos y es una plataforma además muy económica porque la suscripción mensual $7. es tan solo de $7, pero si te suscribes todo el año son $70. Es decir, hay 2 meses que te vas a ahorrar e incluso la gente que ha apoyado el crowdfunding de la voz tiene un 50% de descuento. De manera que realmente, de nuevo, lo que hemos intentado es mantener los gastos al mínimo y que pueda llegar al mayor número de personas. No estamos en estas situaciones por ánimo de lucro ni cosa parecida, todo lo contrario, sino realmente por servir a la comunidad y por extender el reino de Dios. Y también para poder saltar o librarse de la censura que tienen varias plataformas, ¿verdad? Sin duda, porque claro, no sabes cuándo te pueden echar de cualquiera de las redes sociales. Nosotros ahora mismo solo en redes sociales tenemos más de 2 millones de descargas al mes. Wow. Pero no sabemos si una mañana nos vamos a levantar y vamos a amanecer y nos han expulsado de las redes sociales. Entonces, Así es. esta es una manera de garantizar que vamos a seguir en activo, que vamos a mantener nuestra independencia y la verdad es que estamos muy agradecidos al Señor por esto y muy contentos con la gente que nos viene siguiendo desde hace años. Sí, así es. Así que a los que les interesa pueden ir. Es muy barato la suscripción, $7 nomás. Y no me pagan por esta publicidad. De verdad es No, algo que... no, en absoluto, yo ni la esperaba, la agradezco mucho, pero no la esperaba. No, es porque yo me he beneficiado bastante del programa de La Voz y del ministerio de César. Así que me gustaría que otros pudieran beneficiarse también. Así que sin más, entramos al tema, don César. Vamos Yo allá. quise que habláramos sobre el tema del Evangelio y la prosperidad. ¿Qué es? ¿Cuál es su origen?
en cuanto a la historia, a cuál es su origen teológico o más bien filosófico y cuál es la postura bíblica con respecto a estas enseñanzas. Bueno, Así son que, varias cuestiones, vamos a ir intentando sí, desgranarlas poco a poco, ¿no? ok, Vamos a empezar con el origen. El Evangelio así de la es. Prosperidad para muchos seguramente sería el Evangelio máximo, sería la manera más profunda de entender las Escrituras, más prometedora. Lamento darles un disgusto esta tarde porque el Evangelio de la Prosperidad no es nada más que la infiltración en las iglesias evangélicas del ocultismo del New Thought del siglo XIX. Voy a intentar explicar un poco qué es esto. New Thought es un término que es inglés, que significa el nuevo pensamiento y que es algo que aparece en el siglo XIX de la mano de un ocultista norteamericano que se llamaba Phineas Quimby. Y Phineas Perfecto. Quimby es un personaje que desde el principio se dedica a ir avanzando algunos de los aspectos de ese movimiento del New Thought. ¿Qué tiene ese movimiento que efectivamente es lo mismo que el Evangelio de la Prosperidad? Pues tiene, por ejemplo, la confesión positiva. Es decir, si tú Ujú. te dedicas a confesar algo en voz alta, eso se produce como por arte de magia. Y subrayo lo de la magia porque efectivamente parte de un pensamiento mágico, no de un pensamiento Así es. bíblico. Es el hecho de que también tú puedes cambiar la realidad visualizando. Es decir, si yo en un momento determinado me siento en una silla en mi casa y empiezo a visualizar lo que deseo, se supone que esto va a acabar produciéndose a diferencia de lo que pueda producirse en ese momento. Y esto va vinculado además a dos cuestiones que obviamente son preocupaciones del ser humano. Una, la salud, es decir, tú puedes de alguna manera provocar el estar sano continuamente si estás utilizando esa confesión positiva y ese pensamiento positivo, y también puedes enriquecerte si efectivamente entre aquello que tú visualizas, que tú confiesas positivamente, que tú señalas, está el hecho de obtener riquezas. Este sería un resumen, yo diría que muy pequeño de lo que es el origen de ese New Thought. El New Thought históricamente se ha dividido luego en distintos grupos. Por ejemplo, la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy es una Ujú. heredera directa del New Thought. La idea de que en realidad la enfermedad no existe, es algo mental, tú puedes controlar esa enfermedad. No hace falta que diga que la gente de ciencia cristiana enferma y se muere exactamente igual de todo el Sí, mundo, pero evidentemente esto forma parte de su creencia, en muchos casos hasta el extremo de negarse a recibir tratamiento médico, a tomar medicinas. Es el caso de Unity. Unity es un movimiento que yo no creo que ahora esté en sus mejores momentos, pero en los años 70, 80 era muy conocido y es otro movimiento de New Thought. Y luego está el caso del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es algo que viene directamente del New Thought y esto se puede ver, por ejemplo, en las obras del que se podría decir que prácticamente es el padre del Evangelio de la Prosperidad, aunque ya murió hace años, que es Kenneth Hagin. Kenneth Hagin así es. solía contar las revelaciones que había tenido el Señor sobre los principios del Evangelio de la Prosperidad, te contaba historias tremendas como que aparecía un demonio en forma de simio y decía Yakatiyak, Yakatiyak y cosas así, o sea, Kenneth Hagin de vez en cuando te metía algunas historias bastante inverosímiles en general, por no decir ridículas, pero cuando uno lee en inglés las obras de Kenneth Hagin, es que son New Thought. En algunos casos los párrafos son párrafos tomados literalmente de libros de New Thought, lo que uno le hace pensar o bien que Kenneth Hagin plagió directamente del New Thought, como en su día pues la profetisa de los adventistas del séptimo día, Ellen White, plagió de todo lo que se le puso por delante, o que aquel que inspiró, el espíritu que inspiró a los autores de New Thought, pues también inspiró a Kenneth Hagin. Kenneth Sí, Hagin, insisto, ha sido hasta su muerte hace pocos años el gran patriarca del Evangelio de la Prosperidad y era un personaje que toma el New Thought y parece que al lado agarra una canasta de versículos bíblicos, mete la mano y espolvorea
una serie de versículos bíblicos y la sensación que da es que aquello es medianamente bíblico. Yo diría que Kenneth Hagin incluso era el más moderado, es decir, fue el primero y fue el más moderado, es decir, en términos generales era un pentecostal, pero con toda una carga de New Thought que tenía que ver con la sanidad, con la prosperidad, con la confesión positiva, con la visualización. Los discípulos de Kenneth Hagin ya han ido siendo cada vez más evangelio de la prosperidad y menos pentecostalismo. Es decir, un Kenneth Copeland, por ejemplo, un Clifford Dollar, por ejemplo, o la gente que ha podido llegar ya dentro de lo que sería el mundo hispano. Estoy pensando en un Cash Luna, estoy pensando en un Guillermo Maldonado, etcétera. Bueno, esta es gente que cada vez ha sido menos bíblica, que se limita a repetir demasiados versículos totalmente sacados de contexto y que no tienen nada que ver para aquello con que ellos lo apoyan. Y es gente todavía, yo diría, más poco consistente, con menos solidez todavía que Kenneth Hagin, que ya es decir. En algunos casos, incluso son personajes que en los últimos tiempos han ido revisando su doctrina. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una época, en los años 80, 90, en que posiblemente la gran figura del movimiento de la prosperidad, del movimiento de fe, como ellos decían, era Benny Hinn, y Benny Hinn podía decir las tonterías que quisiera, que de todas formas provocaba un entusiasmo tremendo. La gente iba a su iglesia en la Florida, pues como los católicos van al santuario de la Virgen de Lourdes o de la Virgen de Fátima, y hace pocos años uno de los sobrinos de Benny Hinn de pronto salió y dijo: el evangelio de la prosperidad es un antievangelio. Yo he tardado años en darme cuenta, y el propio Benny Hinn en los últimos tiempos está más callado y más silencioso y menos extremo en sus posiciones. Pero por volver al punto de inicio, el evangelio de la prosperidad fundamentalmente es la infiltración del pensamiento gnóstico o del pensamiento ocultista del New Thought dentro de lo que sería el mundo protestante. Así es. Muchas gracias por ese análisis, y además de resaltar estas personas o estas figuras prominentes que usted acaba de mencionar. También puede verse que este evangelio se ha propagado desde Norteamérica a Latinoamérica, y es lo que más se puede encontrar en términos generales en las iglesias. Una pregunta sería: ¿por qué, don César, cree que este evangelio o filosofía o movimiento se ha propagado tanto? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo? Bueno, yo creo que hay varias razones, ¿eh? No hay solo una razón. Una razón que es enormemente grave es la ignorancia de la Biblia. Esto es muy triste, es decir, el pueblo evangélico ha crecido espectacularmente desde los años 70 hasta la actualidad. De hecho, ha crecido tan espectacularmente que si el crecimiento de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica continuara como hasta ahora, 20 años más, Hispanoamérica llegaría a tener una mayoría de población evangélica. De manera que esto ha sido un salto de gigante, se mire como se mire. Ese es el aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto no tan positivo? Pues que esa extensión numérica no ha ido acompañada de un conocimiento de la Biblia. Es más, lamentablemente, no es difícil encontrarse con creyentes que, como carecen de conocimiento bíblico, son arrastrados por eso que Pablo denominó todo viento de doctrina. Y en un momento determinado, pues el creyente de turno le da por judaizar sin tener la menor idea ni del judaísmo, ni de la enseñanza del Antiguo Testamento, ni nada. Se te viste de judío polaco del siglo XVIII y piensa que está más cerca de Cristo, ¿no? En todo caso, usted se ha disfrazado de judío polaco del siglo XVIII y además no lo es. Igual que si yo me coloco ahora mismo un penacho de plumas, eso no me convierte en el gran Inca, ¿no? No, seré un norteamericano haciendo el ridículo disfrazándome del gran Inca, pero no soy el gran Inca y usted tampoco es un judío, por ejemplo. Entonces, la primera causa es esa falta de conocimiento bíblico, que es muy triste. La segunda causa, y esta es otra cuestión que deberíamos reflexionar, es que las iglesias evangélicas en Hispanoamérica están llenas de gente que ha salido, por regla general, de la Iglesia Católica, pero de la que en muchos casos la Iglesia Católica no ha salido.
Es decir, claro que no tienen ya un rosario, no tienen una imagen de la Virgen, etcétera, pero, sin embargo, hay una serie de patrones, de comportamientos espirituales que son los mismos que en la Iglesia Católica. Es decir, siguen creyendo que hay un santuario, pero no van a ver a lo mejor a la Virgen, pero sí van a ver a Benihim, por ejemplo. No creen en el Papa, pero hay una serie de papuelos por ahí evangélicos en los que creen con una confianza verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, ese elemento es un elemento que pesa también. Hay otro elemento que pesa también y es que el Evangelio de la Prosperidad es un mensaje tentador para muchos pastores, porque al final el Evangelio de la Prosperidad no es que todo el mundo prospere, esa es la carnada Sí, para que tú muerdas el anzuelo. No, el Evangelio de la Prosperidad es que hay un grupo pequeño de personas que prospera a costa de los tontos e inocentes que le dan el dinero a la gente que prospera. Y eso es algo muy distinto. O sea, si efectivamente el Evangelio de la Prosperidad, pues de pronto te muestra una congregación con 1000 miembros y todos prosperan y siempre están sanos, etcétera, y se cumpliera lo que promete el Evangelio de la Prosperidad, sería para reflexionarlo, pero no es así. O sea, lo que yo he visto en infinidad de ocasiones es gente, muchas veces sin la menor instrucción, ni bíblica, ni académica, ni secular, que ha organizado un negocio piramidal en el que, lógicamente, el que ha organizado el negocio le va muy bien, mientras que quienes ponen el dinero son los pobres infelices de abajo, que muchas veces es gente, además de extracción muy humilde, muy sencilla, y que, sin embargo, están enriqueciendo al descarado que se dedica a predicar estas cosas, ¿no? Y el cuarto aspecto que yo creo que influye en esto es la propia codicia de muchos de esos creyentes o seguidores del Evangelio de la Prosperidad. Es decir, el Evangelio de la Prosperidad es otro evangelio, como diría Pablo en Gálatas 1, es un evangelio que no es el evangelio que aparece en las Escrituras, pero es un evangelio atractivo. La buena nueva es que Dios es tu cajero automático, la buena nueva es que no vas a caer jamás enfermo, la buena nueva es que tú confiesas algo y inmediatamente eso te viene si tienes fe, y claro, hay mucha gente que quisiera tener esa situación. Yo he conocido gente que en un momento determinado me ha dicho, dice, bueno, mi vida espiritual está muy clara. Yo lo que quiero es tener todas las facturas pagadas y cuando el Señor me llame, que me arrebate y me voy con Él, ¿no? Pues esa forma de ver la vida cristiana seguramente es muy sencilla y seguramente para muchos es muy atractivo. El problema es que no es cristiana. Es decir, eso es una cosa muy distinta de lo que aparece en el Evangelio. Y de ahí el enorme peligro del Evangelio de la Prosperidad. Primero, no es el Evangelio que predicó Cristo, es otro evangelio de raíces ocultistas y sobre todo lo que crea es bebés espirituales perpetuos. Es decir, uno puede entender que una persona se convierte, uno puede entender que una persona en un momento determinado pues está tomando el biberón, está tomando la leche espiritual porque acaba de convertirse, pero es que el Evangelio de la Prosperidad lo mantiene en el estado de bebé de manera perpetua. Es decir, esa persona no madura, no se entera de lo que es el servicio, no se entera de lo que es la santificación, no se entera de lo que es ser discípulo, no se entera de lo que es la vida cristiana. Solamente cree en un Dios que es una especie de Santa Claus que efectivamente le concede todo tipo de capricho. Es decir, siguiendo el vocabulario bíblico que aparece en Hebreos, es un Dios que lo considera no su hijo, sino su bastardo. Porque, como dice muy bien la carta a los Hebreos, Dios lo que hace es que como nos ama, nos disciplina, nos corrige y nos hace pasar por situaciones difíciles. El Evangelio de la Prosperidad lo que te dice es que esto va a ser un camino de rosas si tú tienes la suficiente fe. Es decir, todo lo contrario de lo que encontramos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos. Así es. Y precisamente con respecto a lo último que mencionaba, es un tema que yo tenía aquí que quería preguntarle y es con respecto al tema de una doctrina bíblica del sufrimiento, porque los cristianos o las personas que muchas veces están envueltas en el Evangelio de la Prosperidad, hay un rechazo completo hacia el sufrimiento, siempre es malo y como bien predica el Evangelio de la Prosperidad, Dios quiere que seamos ricos, sanos, prósperos, pero la pregunta es entonces,
¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto al sufrimiento? Estas situaciones, bueno, no solo al sufrimiento, sino a la vida cristiana. Vamos Exacto, a sí. ver, el Evangelio de la Prosperidad plantea una visión de la vida cristiana que es satánica. Alguno dirá, hombre, no exagere, no es buena, no será santa, no será adecuada, pero satánica, sí satánica, y permítanme explicar por qué digo que es satánica. Si uno va al Evangelio de Mateo, al capítulo 16, en que Jesús llega a Cesarea de Filipo, que era un lugar ideal, porque era el último lugar, el primer lugar con que te encontrabas cuando salías de la tierra de Israel y el último lugar de tierra de gentiles que recorrías antes de llegar a Israel. Es decir, tú te podías colocar con el pie en un lado y el pie en el otro y estabas pisando al mismo tiempo la tierra de Israel y la tierra de los gentiles. Y cuando Jesús llega a ese sitio, cuando llega a Cesarea de Filipos, les plantea a los discípulos quién dicen los hombres que es. Y entonces, pues lo que sucede es que le dicen inmediatamente, pues hombre, los hombres, quien dicen es que eres un profeta, hay quien dice que no, que en vez de un profeta, pues eres Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de teorías al respecto sobre quién eres. Y en un momento determinado Jesús dice, bueno, ¿y quién pensáis vosotros que es el Hijo del Hombre? Y cuando Jesús plantea ¿quién pensáis vosotros que es el Hijo del Hombre? Pues todos sabemos que en ese momento Pedro lo que dice es, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Mesías, lo cual es absolutamente correcto. Es decir, lo que sucede es que tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Mesías, y además, pues él le dice en un momento determinado a Pedro, pues eso no te lo ha revelado carne y sangre, te lo ha revelado mi Padre. Pero es curioso. Estoy en Marcos capítulo 8, que recoge esta historia, que en ese momento, dice en Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro inmediatamente, todos están encantados de que sea el Mesías, pero Jesús inmediatamente les dice, ojo, ojo, el Mesías va a ser rechazado por las autoridades civiles y por las autoridades religiosas. Va a ser torturado, va a ser ejecutado. Y claro, y este tipo de Mesías no me gusta tanto. Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, eso no puede pasar, ese tipo de Mesías no puede ser tú. Es curioso que Jesús le dice inmediatamente, quítate de delante de mí, Satanás. La manera en que tú tienes una visión espiritual, a ti te parecerá que es muy espiritual porque hablas del Mesías, pero esa visión en realidad es satánica. Porque el Hijo del Hombre va a pasar esto. Pero a continuación, Jesús dice cómo tienen que vivir sus discípulos. Y dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, la vida del discípulo no es que Dios te da una tarjeta de crédito y continuamente tú la metes en el cajero y Dios te concede todos tus caprichos porque confiesas positivamente. Situación que yo he visto en varias ocasiones y acaba de manera muy trágica, ¿no? Si alguno quiere venir detrás de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse. No colocar su voluntad imponiéndosela a Dios, sino negarse a sí mismo. Lo segundo que tiene que hacer es tomar su cruz. Y la idea no es esa idea católica de que la cruz es aguantar una suegra insoportable, no. Sí. Es la idea de que estás dispuesto a llevar el instrumento de tortura más bochornoso y más doloroso de la sociedad de tu tiempo, como en la época de Jesús era la cruz, y tercero, me vas a seguir. Y la palabra que se utiliza además para seguir es una palabra que en griego tiene el sentido de vas a venir totalmente agarrado de mi mano. Esto es lo que se espera de los discípulos y alguno dirá, oiga, pues yo es que prefiero quedarme con la casa que voy a tener la que yo quiera, el automóvil que voy a poder renovar, etcétera.
Pero lo que dice Jesús a continuación en los siguientes versículos es lo siguiente, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Las palabras de Jesús son enormemente claras. El mundo cree que si tú ganas determinadas cuestiones materiales, efectivamente tu vida ha merecido la pena. Pero esa es la visión del mundo, incluso se podría decir que es la visión satánica. La visión de Jesús es que no te debe de importar lo que piense el mundo, los valores del mundo, la idea de lo material, porque en realidad, aunque ellos piensen que tú estás perdiendo tu vida, tú estás ganando tu vida. Y puedes llegar a ganar todo lo que hay en el mundo y ser el personaje más influyente, más famoso, con mejores casas, automóviles, etcétera, pero no sirve de nada si ganas todo el mundo y pierdes tu alma y no puedes dar nada a cambio de tu alma. Y en ese sentido, el Evangelio de la Prosperidad es que es un golpe sucio contra la enseñanza de lo que es el discipulado dentro de la doctrina de Jesús. Porque Jesús dice, si me quieres seguir, no es que tengas tanta fe que estás convencido de que yo te voy a dar el auto, la casa, nunca te vas a poner enfermo. No hay nada de eso. El que quiera realmente venir en pos de mí, primero que se niegue, que aprenda que quien decide su vida no es él, y él imponiendo a Dios con confesión positiva como tiene que ser su vida. No, es una persona que en primer lugar se niega a sí mismo, luego está dispuesta a morir la muerte más vergonzosa por seguir a Jesús y finalmente lo sigue. No solamente esto, y quisiera detenerme, si tú me permites, unos minutos en esta cuestión porque me parece importante. Adelante. No solamente es que esa visión de la prosperidad es falsa y esa visión de la vida cristiana es falsa, insisto, es satánica. Es lo que Jesús califica como propia de Satanás cuando ve que esa es la actitud de Pedro. Es que además hay una perversión de lo que es la fe. El movimiento de fe insiste en que efectivamente si tú tienes fe, pues nunca vas a caer enfermo. Si tú tienes fe, le vas a pedir a Dios la casa de tus deseos y te la va a dar. Si tú tienes fe, vas a poder cambiar de automóvil cada año, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una perversión absolutamente maligna y adulterada de lo que es la fe. Y por supuesto ya desprender de eso, que si tú prosperas como el charlatán que se dedica a predicar esto desde el púlpito, es que tienes fe, pero si no alcanzas eso, es que no tienes fe, eso es directamente contrario a las Escrituras. Permítame que vayamos a un texto en Hebreos capítulo 11, que por cierto es muy usado. Es el texto que habla de fe. Pero curiosamente, fíjese usted lo que dice al final de ese capítulo 11. Es decir, en la parte inicial del capítulo 11 de Hebreos, pues efectivamente te habla de grandes campeones de la fe, de grandes éxitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba Moisés, que cruzó el mar de las cañas y se hundió el ejército del faraón que iba detrás. Ahí estaba Josué, que consiguió que cayeran los muros de Jericó. Es verdad, esos son ejemplos de fe. Y seguramente a la mayoría de los creyentes les gustaría que los ejemplos de fe siempre fueran así. Sí. Pero no es lo que dice Hebreos 11. Si uno en ese capítulo de Hebreos 11 va al capítulo 36, al versículo 36, se da cuenta de que hay gente que no tuvo menos fe que los anteriores y pasaron una situación distinta. Y dice así en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y por qué? ¿Porque no tenían fe? No. Fíjese lo que dice el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El mensaje del autor de la carta a los hebreos es tremendo. Hay que tener fe. Y yo voy a hablar de héroes de la fe. Pero ojo, que en la historia del pueblo de Dios hay héroes de la fe que vieron caerse los muros de Jericó. Pero hubo héroes de la fe que no tenían menos fe, que fueron muertos, que fueron pobres, que tuvieron que esconderse en cavernas, que tuvieron que exiliarse, que eran calumniados. Y era gente tan extraordinariamente fiel y con tanta fe que, como dice aquí, la sociedad en la que vivían no era digna de ellos. Es decir, era de esos juicios que tú dices, qué vida tan increíblemente criminal lanzaron sobre estos cristianos, pero no es porque no tuvieran fe, todo lo contrario, alcanzaron buen testimonio por la fe que tenían. Eran gente tan superlativa, tan extraordinaria, que la sociedad en medio de la que vivieron no se los merecía. Y sin embargo, esta fue la vida. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo significa primero negarse a sí mismo, después tomar la cruz y después seguirle, que es lo que aparece aquí. No solo eso, voy a dar un paso más, porque estamos hablando de la fe. El autor de la carta a los hebreos continúa en los versículos siguientes, y es muy interesante lo que dice, porque dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que dice el autor de la carta a los hebreos no es que tú haces así, confiesas positivamente y Dios te da algo, sino que dice que la vida del creyente es una carrera larga. Y esa carrera larga, que no son 25 metros lisos, sino que es una maratón que dura toda la vida, hay que correrla con paciencia. Y para poder correrla con paciencia y llegar hasta la meta, hay que fijarse en Jesús. ¿Por qué? ¿Porque Jesús caminaba sobre las aguas o convertía el agua en vino, multiplicaba los panes y los peces? No. Porque Jesús sabía el sufrimiento que tenía, pero sabía que después de la cruz, en esa carrera, estaba la resurrección y sentarse a la diestra del trono de Dios. Y él dice, vosotros, es muy posible que estéis en la misma situación con Jesús. Si miráis la vida a corto plazo, lo que veis es el sufrimiento. Pero tenéis que mirar como Jesús, ver más allá del sufrimiento que puede haber. Y si vosotros consideráis a aquel que sufrió aquella contradicción de pecadores, si os dais cuenta de que, aunque él sabía que iba a sufrir la cruz, sabía que detrás de la cruz estaba la reivindicación de Dios, podréis correr hasta el final esta carrera que tenéis por delante. Esta es la vida cristiana. Esto es lo que dice Pablo, es lo que dice el autor de Hebreos, es lo que dice Jesús. Y no enseñar eso y enseñar, por el contrario, que Dios, insisto, es una especie de cajero automático que te concede todo tipo de caprichos, es otro evangelio. Como Pablo dice, que cuando escuchéis otro evangelio, venga de hombre o de ángel, que sea anatema el que acepte ese evangelio, porque es un evangelio falso. El evangelio, en este sentido, es clarísimo. Y además es un evangelio que está llamando, en primer lugar, a la gente a la conversión y después de la conversión a seguir a Jesús día a día. No es un evangelio en el cual le dices a la gente que se convierta, porque lo que va a tener después es un camino de rosas sin ningún tipo de enfermedad, con una prosperidad económica, etcétera, etcétera. Eso no es bíblico. Eso es típico del ocultismo del New Thought, eso es típico pues de alguna obra de autoayuda que ha salido en los últimos años, etcétera, pero no es lo que enseñan las Escrituras. Y además, creo yo que el Evangelio o el movimiento de fe ignora siglos pasados de cristianismo donde precisamente los cristianos, muchos cristianos obviamente, vivían de esta manera, con sufrimientos, con enfermedades, con pérdidas de hijos, etcétera. Es que eso son realidades. Vamos a ver, el cristianismo implica que uno está dispuesto a someterse a lo que sea la voluntad del Señor porque uno está convencido de que es lo mejor para él.
Exacto. Y eso, en ocasiones, puede implicar perder cosas. Y en ocasiones, sin embargo, también es la seguridad de que no vamos a tener, no nos va a faltar el pan de cada día, aunque podamos experimentar pérdidas. Y es el hecho de que tanto si uno está enfermo como está sano, va a servir al Señor. Pablo pasó periodos de enfermedad, no creo que fuera por falta de fe, y sin embargo, en esos periodos de enfermedad glorificó al Señor exactamente igual que cuando estaba en periodos en que estaba hecho un roble. La carta, el escrito de toda la Biblia, que es la carta a los filipenses, donde más se repite la idea de gozo, gozaos, alegría, alegraos, etcétera, es Filipenses. Pablo escribe esa carta encadenado a la pared de una mazmorra romana con un legionario vigilándolo delante. No estaba en un resort en Malibu o en Miami Beach disfrutando de lo bueno que era el tiempo, de lo bien que estaba su cuenta corriente, etcétera, etcétera. Era un hombre en una mazmorra, encadenado a una pared. Y ese hombre demuestra que efectivamente Cristo está en él, porque puede escribir tranquilamente: sí, a mí me gustaría partir y estar con el Señor, pero estoy dispuesto a quedarme por poder predicar el Evangelio a otros. Sé que hay gente que predica el Evangelio por contienda conmigo, pero no me importa, porque lo importante es que el Evangelio avance. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque esté pensando que Cristo le va a conceder todos sus caprichos, como muchas veces cita mal ese texto el movimiento de fe, sino porque incluso encarcelado en esta mazmorra, yo sé lo que es la felicidad que solo puede venir de la comunión directa con Dios. Eso es el cristianismo, y quien no se ha enterado de eso desconoce el ABC de lo que es la vida cristiana. Y además esto me parece muy importante. Vamos a ver, yo he habido 4 veces en mi vida que he tenido que comenzar totalmente de cero, en términos económicos, de trabajo, etcétera. Incluso si cuento cuando yo tuve que comenzar mi exilio en Estados Unidos hace 7 años, empecé de bajo cero. ¿Eso quiere decir que yo no tenía fe? ¿Eso quiere decir que yo no amaba al Señor? No, eso quiere decir que el Señor sabe cómo hace las cosas. Así es. Y que realmente el que cree en el Señor sabe que, como dice Romanos 8, para aquellos que aman al Señor, todas las cosas son para bien. Que sabemos que no nos va a separar de Dios nada de lo que ha sido creado, porque estamos en la mente y el propósito de Dios desde la eternidad. Y aquellos que Él conoció, Él los predestinó, y a los que predestinó los justificó, y a los que justificó los salvó. Y eso es la base de nuestro gozo y de nuestra alegría. El inmenso amor de Dios, el que incluso aunque haya dificultades y pobreza en ocasiones y necesidades y escarnios, sin embargo, el Señor todo lo está haciendo dentro de su voluntad, de su propósito y para nuestro bien. Y eso explica que cuando Jesús comienza el Sermón del Monte, dice esa cosa tan rara de que sus seguidores son felices, dichosos, bienaventurados, porque lloran, porque los calumnian, porque hablan mal de ellos, porque tienen hambre y sed de justicia, porque son pobres. Y sin embargo, claro, es lógico que sea así, porque ellos pueden llorar. Dios no te promete que no vas a llorar. Ya te adelanta que eres bienaventurado porque vas a llorar, pero Dios te va a consolar. Y por supuesto vas a tener hambre y sed de justicia como mucha gente a lo largo de la historia, pero a diferencia de esa gente, Dios te va a saciar. Y por supuesto la gente puede contar mentiras, calumnias, infamias detrás de ti, a tus espaldas, puede intentar destruirte, pero eso es lo mismo que pasaron los profetas. Y este es el espíritu de la vida cristiana y el espíritu del discipulado. Y como dicen en las películas de Hollywood, todo parecido con el Evangelio de la Prosperidad es pura coincidencia. Sí, así es. Una última pregunta, don César, para terminar, no le quito más tiempo. ¿Qué le diría a usted? No tengo que salir para otra cosa, pero te atiendo encantado, dime. ¿Qué le diría a alguien que está escuchando esta entrevista o este video y hasta ahora se está dando cuenta de que está en una iglesia donde predica el Evangelio de la Prosperidad, o que esa misma persona cree el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué le dirían en unos minutos? ¿Cuáles serían los pasos que debería seguir si se está percibiendo de esto?
podría decir que simplemente se ponga a seguir las profecías de los predicadores de prosperidad que no acertan nunca, lo cual, según el libro del Deuteronomio, los califica como falsos profetas. Y entonces hay alguno que además es que lleva unos años, que todos los años va dando profecías y lógicamente no acierta ninguna. Y te dice quién va a ganar una mujer que va a ganar las elecciones en un país de Hispanoamérica, un futbolista que se va a curar y va a ir a la Copa del Mundo, y parece que Dios tiene el deseo de escupirle en la cara y profecía que pronuncia, profecía que fracasa. Podría decirle eso, pero creo que hay algo mucho más importante. Yo a esa persona lo que le recomendaría es que lea la Biblia y que vaya, por ejemplo, a las cartas de Pablo y que vea la experiencia de Pablo o la experiencia que aparece de los primeros cristianos en los libros en el libro de los Hechos de los Apóstoles o la propia enseñanza de Jesús. Cuando Pablo va hacia Roma y viene desde Tierra Santa, naufraga, se salvan por un milagro, le muerde una serpiente, es decir, se parece nada, nada, nada a la vida de esos falsos profetas que tienen un jet personal para ir de un sitio a otro. Pablo fue llevado hasta Roma para llegar a luego España y así al último extremo del Imperio Romano, y fue en un barco que hasta naufragó. No iba en jet. Así es. Bueno, así que en resumen, seguir las escrituras, seguir las verdades de la palabra de Dios con una... Y darse cuenta de lo que dice la Biblia. Si es que y no de manera selectiva, no de manera selectiva. Exactamente. O sea, vamos a ver, un texto sin contexto es un pretexto. Es un pretexto, sí. Y toda la predicación de los predicadores de prosperidad del Evangelio de fe es puro pretexto. Es más, muchas veces cuando uno lee el versículo que te sacan y que no tiene nada que ver con lo que está diciendo, cuando uno lo lee en su contexto, se da cuenta de que ese versículo no tiene nada que ver con lo que están predicando. Puede ser agradable al oído la idea de que todo te va a ir bien, materialmente es estupendo. Imagínate en una parte del mundo como la que yo vivo, que está lleno de gente que ha emigrado desde su país con una enorme necesidad, que lógicamente quiere prosperar económicamente, pues si no se hubiera quedado en su país, el efecto que tiene esa predicación, pero no deja de ser una estafa espiritual. Esa no es la predicación del Evangelio, es otro Evangelio. Así es, amén. Bueno, muchas gracias, don César. Un placer. Espero más adelante tener la oportunidad de tratar algún otro tema, si usted lo permite. ¿Cómo no? Por supuesto que sí, que nos encontraremos en algún otro momento. Ya haremos todo lo posible para poderlo agendar, y para mí ha sido un placer y un privilegio el poder compartir contigo estos minutos. Vale, muchas gracias, don César. Y muchas gracias a todos los que vieron este video. Bueno, el Señor los bendiga.